Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren vamos a platicar sobre los diferentes perfiles que tiene el anciano hombre. Y esto lo veremos desde el punto de vista psicoanalítico con Gaby Maldonado. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, como usted ya escuchó en el intro, hoy tenemos psicoanalista en cabina y vamos a platicar, siguiendo con el tema de la semana, sobre el hombre sabio, el viejo chamán. Vamos a ver el perfil desde un punto de vista psicoanalítico del anciano, del hombre anciano, cuando ya no es director de empresa, cuando ya es el abuelito, cuando él ya no tiene actividades fuera de casa. ¿Cómo algunos pueden ser esos dulces viejecitos que nos platican, que chiquean a los nietos, que juegan con ellos, que platican de cosas, son como los transmisores de otros tiempos, ¿no? Para con nuestros hijos, pero también hay otros que son los metichitos, los que están observando siempre quién entra, quién sale, quién llega, ¿no? Es como muy al pendiente de lo de afuera. Y hay otros que dicen, ay no, es que no sé qué le pasó a este señor, porque ahora anda agarrando piernas, anda dándole nalgadas a las muchachitas, nada más está como muy listo para empezar a sobetear o está fijándose mucho en las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué un hombre puede tomar estos diferentes comportamientos ya cuando está anciano? Vamos a ver qué es lo que nos dice el psicoanálisis desde esto que vamos a tocar el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de Gaby Maldonado, psicoanalista, colaboradora del programa. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Siempre fueron así y ahora de viejitos le salió? ¿O de viejitos pasa algo? ¿Qué pasa aquí con el hombre, Gaby? Lo que pasa es que cuanto más pasa el tiempo, se van como endureciendo las estructuras que tenemos, ¿no? Todos tenemos una cierta estructura psíquica. A partir de determinada edad se forma ya como base esa estructura psíquica en nuestra cabeza. Antes, digamos, de infancia, adolescencia, todavía se está construyendo. Después de eso se solidifica. Uh-huh. Y conforme más pasa el tiempo, se va volviendo más sólida, no necesariamente desde un aspecto positivo, uh-huh, sino que si hay alguna patología, pues también se va volviendo verdaderamente difícil de mover. Por lo general, a una persona ya anciana, a veces el buscar la cuestión terapéutica puede cobrar en algunos casos una función distinta, porque para esas alturas, digamos que ya toda la vida se hizo, se formó alrededor de una patología, de ser ese el caso, ¿no? Ya todo, absolutamente todo está construido, está diseñado alrededor de una patología, y en ocasiones, bueno, pues no es costeable el cambio, el costo que tendrían que ofrecer a cambio de hacer alguna modificación. Entonces esto por lo general no ocurre, ¿no? Ya a esas alturas eso ya no ocurre. Y lo que podemos darnos cuenta es que conforme pasa el tiempo, como se va volviendo más sólida esta estructura, también se va volviendo cada vez más evidente. Entonces, lo que quiero decir es que una persona, un hombre,
que durante su vida adulta no tuvo rasgos perversos, no los va a desarrollar cuando sea un anciano, que por achaques, que por una y otra cosa, no los va a desarrollar cuando sea un anciano. En cambio, un hombre que ya tiene esta puerta perversa abierta, en donde le puede faltar el respeto a alguien, en donde puede mostrar sus genitales, etcétera, 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 quizás con anterioridad tenía muchas más herramientas a la mano que le permitían mantener esto aislado en un sector de su vida, de tal forma que no fuese observable en otros sectores, o tan evidentes. Sinceramente, estas cosas son bastante evidentes, aun cuando no estén así de manera concreta y burda frente a nuestros ojos, ¿no? Digamos que se puede velar un poquito, y una vez llegada la vejez, bueno, pues son mucho menos los medios en los que se mueve, son mucho menos las herramientas que se tienen a la mano, y esto se evidencia. Pero esto no es algo que sucede por la edad, ¿eh? Esto es algo que nos habla de un incremento de algo que ya estaba ocurriendo desde mucho antes, y de una estructura que ya estaba floreciendo hacia ese sentido desde mucho antes. Lo mismo podemos pensar con una persona compasiva, o bien con una persona amargada, ¿no? Estas personas que constantemente están criticando, cuestionando, que están en toda esta molestia, devaluando a quienes están a su alrededor, porque en sus tiempos las cosas eran, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos ver, esto ya responde a la estructura de personalidad anterior en la que se habían manejado a lo largo de su vida adulta. Sin embargo, un factor ajeno a la estructura de personalidad de cada individuo, que sí va a afectar, digamos, el comportamiento, es el factor de frustración. El hecho de dejar de trabajar, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor el cuerpo no da, o a lo mejor el trabajo ya, porque en muchas ocasiones dicen eso, ¿no? Ocurre eso, en el trabajo el señor no se quiere salir y lo sacan, ya te jubilaste, no, pero es que todavía, no, ya te jubilaste, y los jubilan más a fuerzas que de ganas, ¿no? Entonces... o que por alguna enfermedad tienen que dejar de trabajar, ¿no? En este tipo de circunstancias es muy importante que las personas se mantengan activas y que sigan siendo productivas en algún área de su vida, porque si no, nos empezamos a oxidar. Y esto por eso lo pongo aparte como un factor externo a la estructura de la persona, que sí puede afectar su cordura incluso. Nosotros normalmente asumimos que una vez que tenemos algo, que conseguimos algo, ya lo tenemos. Por ejemplo, mi idioma, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón hablo este idioma y ahora me pertenece, ¿no? Ya, es mío. Y lo mismo con muchas otras cosas, ¿no? Mi salud mental, mi noción de realidad, yo sé que es real, que es un sueño, que es una fantasía, yo puedo distinguir entre todas esas cosas. Todo eso lo vamos adquiriendo, lo vamos, digamos, reconstruyendo con el día a día. En verdad, especialmente, digo, algunas características como el habla, incluso la capacidad de establecer un diálogo con una persona. Hay muchas personas que de pronto se encuentran en algún tipo de crisis de ansiedad cuando se encuentran en público o simplemente cuando salen de su casa. Y la pregunta recurrente es esta: pero es que yo antes hacía tal y tal cosa. Entonces yo, lo que quieren decirse a sí mismos es, entonces yo no estoy enfermo, ¿sabes? Porque eso yo ya lo tenía. Algo me pasó que ahorita me está fallando. Lo que pasa es que no es que lo tenemos de una vez y para siempre. Si yo me empiezo a alejar de la realidad, empiezo a perder la realidad de mi cabeza. Y lo único que me mantiene atado día a día con la realidad es formar parte activa de esa realidad. A cualquier persona, a la persona más sana que nos podamos imaginar, así en una utopía, si la encierro
durante un mes y no la dejó hablar con nadie y no le dejó saber qué día es y se va a enloquecer. Claro. En lo que pudo haber construido en 50 años de su vida, en 30 años de su vida, se va a enloquecer. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene cuerdos y lo que nos mantiene con los pies en la tierra es ese intercambio y esa constante corroboración de la realidad con las otras personas con las que estamos conviviendo. Ahora, francamente, la realidad en la que vivimos, nosotros como seres sociales, es una realidad consensuada, es una realidad en donde todos quedamos de acuerdo con que este color se nombra de tal forma, con que absolutamente todo, incluso nuestro nombre, nos lo dieron y nosotros lo asumimos como cierto y podemos reafirmar constantemente que nos llamamos así porque es la forma en la que me nombran las otras personas, ¿no? Entonces, para yo mantener los pies plantados en la tierra, en la realidad, necesito tener ese trato con las personas, ¿no? Necesito estar teniendo esa corroboración constante. Entonces, si llegado un momento de la vida se vive un encierro y se vive un abandono del mundo externo, se empieza a deteriorar considerablemente la cabeza. Esto yo creo que estamos hablando del hombre adulto mayor, pero también hay que tomar como la parte que nos corresponde a las personas que estamos jóvenes, digo, chicuelillos, ¿no? De 50, digo, es algo que no consideramos cuando tenemos 20 años, pero sí cuando tenemos 50 y cuando vemos próxima la jubilación, es algo que como que empieza a generarnos cierta ansiedad o cierta angustia, y yo creo que es importante que se considere ¿no? Claro. Más adelante. Vamos a seguir con este tema. Comuníquese con nosotros 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero. En Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp, es 3318807641. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.